Nos quedan todavía unos minutos para debatir este apasionante asunto de república o monarquía, ahora que podemos hablar de este asunto, y esto bienvenido sea, porque insisto, hace 10 años este debate no se hubiera podido producir y tengo eso muy brevemente, porque yo quiero contestar a eso de momento para abdicar. Primero, yo creo que la crisis institucional que hay en España con respecto a los otros temas, que son la corrupción del gobierno, el Tribunal Constitucional, etcétera, no tiene nada que ver con la crisis de la monarquía. Porque yo creo que en el momento en que la situación en España aflojase un poco, el conjunto de la arquitectura constitucional valdría perfectísimamente para continuar y, por tanto, sería repuesta inmediatamente en su sitio. Ahora hay una crítica generalizada a todo, pero yo creo que eso no es de la misma naturaleza que la del rey, que efectivamente, como decía antes Fernanda, ha sucedido algo que ya no volverá nunca a ser como antes. La otra crisis institucional puede volver a ser como antes. Vamos a ver, yo creo que si el rey abdica forzado, y ahora sería abdica forzado, es decir, sería obligado a abdicar por la opinión pública, nunca más se repondrá la monarquía. Y por tanto, yo creo que si la solución es que abdique, primero hay que restaurarlo, hay que mandarlo al santero para que lo pinte de nuevo, le ponga una corona más brillante, etc. Y una vez que eso esté más o menos andando y decir, bueno, parece que esto está marchando bien y tal, ahí podría hacerlo. Pero si abdica ahora, evidentemente no es más que el primer paso del segundo asalto. También conociendo su trayectoria, seguro que muy dispuesto a abdicar no está. No, yo creo que no, pero quiero decir que los que tengan en este momento tal, no pueden decir que puede abdicar el rey, es decir, que puede ser derrotado. No, tiene que restaurarlo primero y abdicar después en un momento de menos tribulación. El umbral en el que va a empezar el príncipe, yo coincido absolutamente contigo, José Luis, va a ser el umbral en el que deje la monarquía del rey. Claro, y por tanto, y el tercero, yo creo que el príncipe, es verdad, si es sometido a este debate, es decir, si entra dentro de este debate y es sometido al día siguiente al mismo debate de monarquía sí, monarquía no, ¿para qué queremos la herencia así? El rey es débil, el príncipe es débil también. El príncipe puede funcionar si entra a un nivel ya flotando y sigue flotando, pero si tiene que entrar en medio de una crisis, el príncipe no sale de esto. Miguel. Bueno, yo respeto la dedicación y además ponéis ahí el ejemplo de... ¿Qué periódico era inglés? ¿El Financial Times? The Economist. The Economist. Hablaba de España y Holanda. Yo creo que no son comparables, porque en Holanda sí que hay una tradición de abdicar. Eso, Miguel, nosotros hicimos aquí un trabajo cuando se produjo la abdicación, que efectivamente cundió que aquí no había tradición de abdicación, y no es exactamente cierto. Yo no conozco ningún rey que reinando... Isabel II abdicó en Alfonso XII porque estaba en el exilio. Alfonso XIII abdicó en su hijo. Ya llevas dos. Y bueno, pero en el exilio, nunca reinando. Yo estoy hablando de reinando. Y reinando en España la historia, es que yo no recuerdo ningún rey que haya abdicado así. Bueno, sí, Felipe V fue el primero y después volvió el Felipe V. Sí. Pero no es una tradición histórica en la corona que se abdique. Por supuesto que el rey puede abdicar en un momento de un caso de enfermedad muy grave, o un momento también si estuviera implicado en un supuesto muy grande, un supuesto de corrupción, podría abdicar. Yo creo que el rey es un valor aún que tenemos que aprovechar y que tenemos que utilizar, y que sigue abriendo muchas puertas en este país y sigue representando este país. Yo creo que llevar a la anécdota del elefante de Botswana, que públicamente, lógicamente, tiene un rechazo porque la sociedad en estos momentos está viviendo situaciones muy difíciles, pero mira, cacerías hay en este país, cientos, etcétera, y yo no voy a defender esa postura de matar al elefante, entenderme, pero no creo que ese hecho, que hasta podríamos calificar de anecdótico, pueda poner en peligro una institución como la corona, ni una trayectoria como tiene la corona en este país, ni una función como tiene la corona en este país. Lo que pasa es que estamos bajando mucho a la monarquía del Sálvame, a la monarquía de Lola, y no estamos viendo la función que tiene institucional la corona, que creo que es importantísima. No, pero el mismo escándalo que se montaría si el presidente del gobierno se va a cazar elefantes a Botswana, ¿no? ¿Sabe Dios cuántos presidentes del gobierno antes de este momento fueron a cazar por ahí y no se supo nada? Mira, vamos a ver, hablabais antes de la democracia, incluso yo entiendo que la monarquía esencialmente no es democrática, porque es impensable a lo mejor en este siglo XXI que por herencia uno herede la jefatura del Estado, pero tampoco las repúblicas son todas democráticas, ¿eh? Tenemos un ejemplo muy claro.
En Venezuela, ayer, hubo unas elecciones. Si esa república es democrática, por un gobierno que tiene controlados a todos los medios del país, etcétera, elecciones etcétera. hubo, ¿eh? Elecciones hubo, sí, pero también había elecciones en el poder de Franco y no eran democráticas. No nos olvidemos eso, que elecciones no va unido a democracia, ni república va unido a democracia, ni monarquía va unido a dictadura. Una cosa es el sistema democrático que, como dice mi maestro y profesor Roberto, es esencial. Lo que le preocupa es que haya un sistema democrático, que eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, la jefatura del Estado, la corona, cumple su función, cumple su misión, y yo creo que por el bien de este país debemos mantenerlo. Bueno, tengo a Cándido y a Roberto pendiente, pero dejadme que escuchemos a Julio Anguita, que estos días presentaba ese libro en el que apuesta por la proclamación de la que sería la Tercera República Española. Nunca desde la transición la popularidad de la monarquía había sido tan baja. La crisis económica ha destapado graves defectos del modelo de Estado. La corona, por primera vez, se tambalea. Sí. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que hay riesgo de que la monarquía española no aguante. Pero solo el deterioro de la monarquía construye una alternativa real republicana. No. La república no es algo que sustituya a un rey. La república tiene un contenido propio, un contenido de ética, de transparencia, de democracia, de justicia social y de Estado de Derecho, que hoy no existe. El exdirigente comunista aboga por mostrar a la sociedad los valores republicanos. O la república la traen los ciudadanos y las ciudadanas, o si no, mala república vamos a tener. Alerta así del riesgo de que sean los poderes económicos los que lancen esa nueva transición por sus intereses. Traerán una republiquita para que se pueda satisfacer la gente que habla de la simbología, y nos traerán una república parecida al bienio negro entre 1934 y 1936. De una u otra manera, pasar de monarquía a república es factible en España, el único de los grandes países de Europa que aún no lo ha hecho. Que esto se ha hecho en todos los países europeos, menos en España. España es el único país donde no se ha hecho con la democratización del Estado y con el sufragio universal. En todos estos países llega el sufragio universal, y el sufragio universal hace saltar por los aires la monarquía. Para sus defensores, la república está hoy un poco más cerca que antes. Yo quiero verla, pero quiero verla constituirse la república con problemas, con dificultades. Esto no es un paraíso ni es una especie de estampita de primera comunión sin problema. No, habrá tensiones. Y quiero ver a un gobierno de la república dispuesto a remangarse y, en nombre de la democracia y de la justicia social, implantar eso, la justicia, en nuestro país. Bueno, esa república idealizada de la que estaba hablando Julio Anguita. Cándido, y después Roberto. Es decir, que en España estamos continuamente hablando de un rey al que posiblemente no conozcamos íntegramente, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿el elefante de Botsuana fue el único elefante de su vida? ¿O realmente el rey de España este tipo de vida lo vino haciendo desde que ciñó la corona? Corina es la... Pero Cándido, estamos déjame hablando terminar, de déjame terminar. Corina es el primer... No estamos hablando de Corina y estas vamos cosas a ver, de Sálvame a mí de me Luz. parece... No, pero es que tiene una complicación que me afecta como español. Los Borbones, como todo el mundo, de cintura para abajo, pueden hacer lo que le dé la gana. Pero es que no podemos olvidar que este señor, el Patrimonio Nacional, acaba de invertir 400.000 euros en prepararle la casita cerca del Pardo. Es decir, yo creo que eso no es tolerable en una democracia. Por tanto, hablamos de un rey que, vamos a ver, Amadeo Martínez Inglés no es el santo al que yo rece, pero hace como un par de años publicó un libro, una biografía no autorizada del rey, en la que le saca las cuentas... Me estás hablando de que vas a creer lo que dice un facha como era este señor que intentó dar un golpe de Estado. Pero vamos a ver. Me estás diciendo tú que eres una persona del Partido Socialista responsable, que le vamos a dar crédito... Yo no soy del Partido Socialista, pero vamos a ver. Me habías comentado antes. Si no, yo no dije tal cosa. Entonces me confundí yo, te pido disculpas. Quiero decir que le vas a hacer caso a este señor. Es que le vamos a hacer caso a la extrema derecha en este país. Si los datos que da Martínez Inglés en su libro, cuando le saca las cuentas al rey y dice que tiene 30.000 millones de pesetas en cuentas de países árabes porque le pagan una comisión en cada barril de petróleo que trae. Es decir, si eso es mentira, Martínez Inglés tiene que estar en la cárcel. Y si es verdad, el rey no puede estar con la coronación. Tú sabes que este país, el libelo, está poco perseguido.
Sí, sí, bueno. Entonces aquí es muy fácil hablar y decir y después no demostrar. A ver, Roberto, querías hacer algún comentario, creo, sobre alguna publicación reciente. Me permites, Cándido, esto con todo el afecto que sabes que te tengo. Seguro que has estado más oportuno en algunas ocasiones que citando a Martínez Inglés como fue. Seguro, yo dije que no es el santo. Seguro que has tenido momentos mejores que el de citar a Martínez Inglés. Pero en fin, no, hay una cosa que quiero decir porque me parece muy relevante. El otro día lo hablábamos fuera del plató. En el ratito que hacemos siempre de tertulia cuando acaba el programa. El día que os pongan los micros abajo vais a ver. El día que nos pongan los micros, ese día lo de Botswana no va a ser nada comparado con esto. No, hay una cosa que me parece muy importante decir y que yo quiero decir además por compromiso con una causa que me parece fundamental, que es la del derecho a la intimidad de las personas. No es comparable ninguno de los escándalos que se han mencionado, el escándalo de los elefantes, el escándalo de las elefantas, el escándalo de, en fin, de Urdangarín, etcétera, con la guarrería intolerable del libro, del libelo que esto pretende acabar con la imagen de Leticia Ortiz, revelando información que puede ser cierta o no. Acuerdo. Me resulta absolutamente irrelevante si es cierta o no es cierta, es información privada, me parece una cosa intolerable. Estoy de acuerdo contigo. Me parece una vergüenza absolutamente inadmisible que se publique un libro en donde se hace público, ante el aplauso de mucha gente, que una mujer abortó o no abortó. Me da exactamente igual, eso forma parte de la vida privada de las personas y no hay nadie que tenga derecho a invadir la vida privada de las personas. Me parece algo absolutamente, y insisto, no se puede poner al nivel de las otras informaciones, es absolutamente inadmisible. Yo no cité para nada ese libro. O debate sobre estes temas, eu creo que efectivamente debe superar ese típico debate tan español de quedarse, digamos, no chismorreo en as cousas, digamos, rosas, non? Ou ás veces simplemente é peor, gravísima, Está claro. Unha invasión no dereito á intimidade gravísima. Está claro que a forma de entrar que ten xustamente a dereita en este tipo de cuestións é esa vía destructiva con ese tipo de información que vai, digamos, a dominen buscando a destrucción das persoas e buscando os baixos instintos tamén da xente. Pero, obviamente, o debate sobre a cuestión da República ten que fundamentarse en outro tipo de cuestións, non? Como algunhas das que fomos poñendo aquí en riba da mesa, que é si ese tipo de alternativa e de modelo de goberno é máis democrático e, polo tanto, pode responder mellor ás aspiracións da ciudadanía que a monarquía, non? E, con respecto ás intervencións que escoitamos agora nos vídeos, eu creo que hai algunha cuestión que tamén é moi importante, non? Os que falan de Terceira República deberían, cando menos, ter en mente e ter presente unha cuestión que fixo fracasar en parte a Segunda República e é a súa incapacidade para responder ás aspiracións democráticas das nacións sin Estado que había dentro do Estado español. E iso foi, efectivamente, un dos problemas. En ese sentido, eu creo que xente como Anguita debería ter presente aquela frase de Castelao que decía que a Terceira República ou será federal ou non será. En ese sentido, a posición do nacionalismo galego hoxe está na línea de Castelao no sentido de que queremos unha república, pero unha república que seña respetuosa plenamente cos dereitos nacionais de Galicia e que seña quen de garantizar, en todo caso, a soberanía suficiente para que os galegos poidamos dirixir os nosos destinos dentro dun marco europeo, dentro dun marco... En realidade sabía... Efectivamente. Unha república gallega. Efectivamente. En realidade, Xavier, o que xa temos é unha monarquía federal. O caso de España é un caso peculiar porque é unha monarquía federal. Non é a única, Bélxica tamén é unha monarquía federal. Si fora federal non habría o proceso de recentralización que está vendo agora tan brutal, que está deixando o modelo autonómico absolutamente laminado, sin competencias e sin capacidade de tomar decisións que realmente que pasa momentos de recentralización e momentos de descentralización como todos os países federales, como Estados Unidos, como Alemania, como Austria. Cando federal están moi ben establecidas cales son as competencias de cada quen e non son rescatables. No, si fora un Estado federal non teríamos a inestabilidade que temos. Vamos a hacer un último turno, pero dejadme que hagamos un pequeño viaje al pasado para recordar lo que sucedía en España hace 82 años y como lo contaba
el periódico que nos da cobijo en su redacción central cada noche, La Voz de Galicia. Estamos hablando del 14 de abril del año 1931 y esta era la primera página de La Voz de Galicia. Vamos a escuchar incluso el primer párrafo de esa primera página en la que se contaba lo que había pasado, lógicamente, el día anterior, el 13 de abril. Vamos a verlo. La nación pareció como si despertase el domingo de la pesadilla de los años funestos. Desaparecieron tras un solo y enérgico ímpetu de viril ciudadanía los viejos prejuicios caciquiles, la atonía y el manso sometimiento del periodo contra los cuales tanto hemos clamado. Y como parte integrante que somos del país, como órgano de publicidad que recoge y glosa el sentir ciudadano con amplio sentido liberal, hemos de felicitarnos por la sacudida, por cuanto hay en ella de vitalidad, de entusiasmo generoso, de afán renovador, de espíritu cada vez más abierto a las evoluciones del tiempo. Ya no es España el cuerpo enfermo, tendido e inerte que deja sucederse los acontecimientos, con fatalismo musulmán, sin intervenir en ellos. Vibra ese espíritu en las ciudades, llega ya hasta las aldeas el afán investigador y progresivo, propicio a fecundos avances democráticos. Bueno, salvo algunas de las cuestiones que aparecen, lo del fatalismo musulmán, probablemente hoy sería impensable leerlo en casi ningún periódico. Bueno, hay algunas cosas que casi podían ser trasladadas a estos tiempos. Titular, como decíamos, del 14 de abril del año 1931, primera página de La Voz de Galicia, que hablaba de esas elecciones. En casi todos los pueblos españoles hubo mayoría republicana, pero queríamos saber también cómo había recogido el periódico la jornada siguiente, lógicamente el periódico del día 15. Esta era la primera página del 15 de abril, la primera página de La Voz de Galicia, y vamos a escuchar también el primero de sus párrafos. Los sucesos se precipitaron vertiginosos. Sin dar tiempo a encadenarlos y enjuiciarlos, el hecho histórico se produjo, súbito y sin apelaciones. Después de 58 años desde aquel día en que fue proclamada la primera República Española, ayer sin turbulencia, sin efusión de sangre, en una repentización que denota para los fervorosos adalides de la causa cuánto había de inestable y de falta de arraigo en el régimen, pudieron los republicanos españoles ver de nuevo triunfantes los añorados ideales. Bueno, esta era la primera página del 15 de abril, ese titular: Alfonso XIII renunció al trono y quedó proclamada la República en todo el país, y el subtítulo: El orden fue perfecto y el entusiasmo inmenso, el rey destronado sale hoy de Cartagena para Inglaterra, Alcalá Zamora preside el gobierno provisional. Una primera página histórica que relataba lo que sucedía aquel día. Y os voy a pedir un poco de política ficción. ¿Cómo sería hoy España si no hubiera habido una guerra civil y 40 años de dictadura? Roberto. Bueno, pues sería, claro está, yo creo que mejor, es decir, que el retroceso inmenso que España tuvo, que fue un retroceso histórico brutal, económico y político y diríamos humano, no se hubiera producido. Hay que tener en cuenta, Xavier me corregirá, que España recupera la renta per cápita que tenía en el año 36, aproximadamente en el año 48 o 50, en el año 50, avanzado los años 50, y sobre todo la guerra deja, al margen de otras muchas, una herida fundamental es que deja el país dividido. Primero, produce la muerte de 500.000 de personas, el exilio de cientos de miles de personas, una represión brutal, esto en los dos lados, y esto en el lado, diríamos, de los triunfadores, una represión que continúa después, durante los años inmediatamente posteriores al triunfo del alzamiento nacional, de la sublevación militar, y deja al país roto y dividido, con una erial cultural, con una diáspora cultural brutal. Yo creo que España sería sin duda alguna mucho mejor de lo que es hoy, sería posiblemente un país más importante en el concierto internacional si no hubiera tenido el paso atrás terrible de la guerra civil, que fue el mayor drama sin duda alguna de la historia contemporánea de España, ¿no? ¿Qué sería de España si hubiera sido la Segunda República? Esto seguro que sería moitísimo mellor, ¿no? Estaríamos pois nunha situación moi parecida seguramente a que ten hoxe Francia, aunque a República, no noso caso, non era unha república presidencialista, pero bueno, sería unha situación moi parecida a que ten hoxe Francia ou a que teñen outros países avanzados neste sentido. E, efectivamente, non se houberan producido eses larguísimos, eses acontecimentos tan duros que deixaron durante moito tempo un país dividido que aínda hoxe está en algúns aspectos en plena reconstrucción. Hai que dicir, sin embargo, unha cousa. España tuvera moitas crisis anteriores, tanto dentro da monarquía como anterior da gloriosa, que foron cíclicas, non? Dá a sensación de que por primeira vez os ciclos de graves crisis na historia, polo menos,
desde finales do século XVIII hasta hoxe, se queremos decirlo desde a Guerra da Independencia hasta hoxe, que se produce xustamente co actual sistema, donde dá a sensación de que temos encontrado unha certa estabilidade e unha proxección que ninguén conta neste momento que teña reversibilidade social, de libertades, etc. E eu creo que aí é moi difícil decir o que vou decir, pero hai que decirlo de vez en cuando. Hai un proceso de modificación das estructuras sociales da sociedade española que se produce durante os anos 60 e 70, donde baixo unha política que aparentemente era contradictoria co obxectivo, se produce unha sociedade profundamente igualitaria, con moitos sacrificios e moitos costes, non só os da guerra, senón tamén os da emigración, os da urbanización de todo o territorio nacional e a salida da xente do campo, etc., que foi, en todos os casos, con moitísima dificultad, pero, cando nós temos que falar do tema da transición, non se pode falar solo de que éramos moi listos. Había un sustrato social propio de transición e propio dunha cultura democrática, curiosísimamente, aunque isto parece unha contradicción. E iso antes non se producira, de tal maneira que pudémolo haber feito por procedimentos. A ver, había un forcareiro, un señor que cando rezaba, tiña unha oración que un solo yo oín a él, e que era moi bonito, que decía que Deus nos alumbre que non sea cun rayo, verdad? Bueno, pois pode alumbrarte mellor que cun rayo, pero en todo caso, ás veces alumbra cun rayo e biches un precipicio. E eu creo que nese sentido, o proceso da transición, a influencia que ten nesos anos 60 e en primeira mitad dos 70 está por estudiar ou está por reconocer. Fernando, déjame decir solo una cosa, de medio minuto. Queda por saber qué hubiera ocurrido esto con la invasión alemana, es decir, si España hubiera sido una república, si Alemania hubiera invadido España, que probablemente lo hubiera hecho, y si España hubiera participado, que probablemente hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial. Y con puestos a hacer política ficción, y con efectivamente, qué costes, ¿no? efectivamente. Que era esa gran incógnita que hubiera pasado en relación con, Cándido, con la brevemente. conflagración mundial. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Blanco, Valdés y José Luis. Yo añadiría que lo más al margen del medio millón de gente que murió y toda la represión de retaguardia, que fue auténticamente horrible, yo creo que la consecuencia más grave para España de cara al futuro fue la España dividida que estamos viviendo, que esas dos Españas yo creo que desgraciadamente continúan en pie y que tienen que pasar muchas generaciones hasta que se normalice en España una convivencia y perdamos ese odio. Si la restauración borbónica, ¿qué hubiera sido? Vamos a ver, yo creo que la pregunta tiene trampa en este debate, ¿no? Porque estamos hablando de monarquía y república. Yo creo que la república en su momento fue un grito de libertad, porque trajo muchísimas libertades, incluso muchas más de las que el pueblo podía asumir. Y veníamos de una dictadura de Primo de Rivera, que fue la consecuencia de la caída de Alfonso XIII. Después vino un hecho terrible, como fue la Guerra Civil, y luego una dictadura de 40 años. Claro, esto no es comparable. Esto no se puede comparar así, no puede hacer una comparación tan sencilla. España, si fuera una monarquía, pues yo creo que si fuera una monarquía sería como es ahora. Como dijo Roberto antes, los 35 años mejores de la historia de España, pues esto se hubiera producido antes. Pero no quiere decir esto que con la República hubiera mal, porque la República sí que en su momento también tuvo su función sobre todo de libertad, de traer libertades y derechos a los ciudadanos que no se tenían en aquel momento. Pero se identifica en contra de la monarquía. Yo creo que la monarquía, y digo, desde el año 46, con el manifiesto de Lausana que hizo don Juan, que ya hablaba en aquellos momentos de derechos de todos los españoles, de un rey para todos los españoles, etc. Con lo cual, también se hubiera ido monarquía desde ese año, quizá también hubiera ido mucho mejor, sobre todo, siempre mucho mejor que una guerra civil y que de una dictadura brutal que duró 40 años. Xavier, pechamos contigo. Ben, a verdade é que tería sido seguramente un país moi diferente, tanto o Estado español como Galicia, non? Eu creo que desde o punto de vista económico foi un retroceso de 2 décadas e media, foi unha volta ao pasado e a autarquía absoluta naquel momento que, digamos, frenou todo o progreso económico que estaba en marcha nos anos 30 e que tuvera un pulo na época republicana e desde logo tamén frenou
digamos, o progreso no recoñecimento dos dereitos dos povos, do dereito das nacións, que a República empezara a alumbrar con moitas contradicións, con moitas dificultades, que a aprobación dos 3 primeiros estatutos de autonomía, que eran os únicos que se preveían aprobar, que era o Estatuto de Cataluña, o Estatuto do País Vasco e o de Galicia, que se aprobou in extremis xa despois do golpe militar. Pero a continuación daquela senda seguramente tería dado, desde logo, un país moito máis democrático, cunha democracia moito máis arraigada do que no fondo está hoxe na sociedade do Estado, porque eu creo que a pesar de que vivimos efectivamente nun réximen democrático, a cultura democrática para que se sedimente necesita no fondo máis de 2 xeracións. En ese sentido eu creo que teríamos, desde logo, un país moito máis democrático e teríamos seguramente un país onde teríamos evitado, ademais de moito sufrimento, moita, digamos, ignorancia do que son os nosos sinais de identidade. Seguramente teríamos o que é a nosa cultura e a nosa lingua nun estatus completamente diferente do que temos hoxe e, sin duda, seríamos un país con outro papel no mundo e con outro papel en Europa, non? En ese sentido, creo que foi unha grande pena que aquel proceso non continuara e non continuara co seu desenvolvimento natural. Bueno, apasionante debate, de verdad. Muchísimas gracias por ayudarnos a construir este discurso. Podemos hacer otro debate, ¿sí? Otro día, aquí todos, si viniera la República, ¿a quién elegiríamos como presidente de la República? Pero insisto, Roberto ya nos explicó que no tiene por qué haber presidente de la República. Puede haber un primer ministro, nada más. Presidencialista. Tipo Estados Unidos, por ejemplo. Tipo Estados Unidos. Ejecutivo monista. Muchísimas gracias, Cándido, Xavier, Miguel. A vosotros os lío un poquito más para hablar de cosas que están pasando. Como esto es un programa en directo, ya lo saben, vamos a hablar, en cuanto hablamos de publicidad, de esa última hora con la que están abriendo en estos momentos todos los periódicos digitales, supongo que de muchos países del mundo, 2 bombas que han causado 2 muertos y 28 heridos en la maratón de Boston. Justo en la meta, la policía informa de decenas de heridos tras producirse los estallidos en la calle a la que llegaba la multitudinaria carrera. Enseguida vamos a ver imágenes que nos están llegando ya desde Estados Unidos, pero les dejo para acabar este bloque sobre monarquía o república con una de esas comparaciones tan estupendas que Mila Méndez nos ofrece de vez en cuando, un parecido razonable sobre monarquía y república. De intocable a más que tocada, la monarquía española está en boca de todo el mundo tras los últimos escándalos protagonizados por varios miembros de su familia. Por primera vez desde la transición se cuestiona su legitimidad y aunque nuestro país ya vio cómo se marchaban a la fuerza varios reyes a lo largo de estos últimos 2 siglos, la cuestión ahora es saber si estamos preparados para la pérdida de este monarca y más aún para un cambio de sistema. Es una de las coplas más populares, pero seguro que muchos desconocían que se inspiró en uno de esos reyes poco queridos, la regente María Cristina. Fue a mediados del 19 y desde entonces el rosario de la desaprobación popular parecía superado en nuestra corona. La historia de la monarquía española, la monarquía parlamentaria, do século XIX y XX, bastante turbulenta. Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XIII, todos borbones y expulsados del trono. O rei comprobou que non tiña ni siquiera a confianza dunha parte fundamental do exército e da Guardia Civil, a sociedade o repudiaba e marchou. El abuelo del actual rey fue el último en tener que hacer las maletas. Llegaba la Segunda República. O desprestixio da monarquía en 1931 era socialmente mayoritario. Boa prova diso é que chegou a República sin necesidade de disparar un tiro. La historia que vino después es conocida: guerra civil, 40 años de dictadura y al fin la transición. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Probablemente non haxa en todos eses 2 séculos ningún rei que tivese durante tantos anos o apoio popular tan masivo que tivo Juan Carlos. Un remanso de tranquilidad inquebrantable hasta ahora. Cometeu o tremendo erro de que se destapasen
uns comportamentos e uns escándalos no momento máis inoportuno posible. Que ya se marchen a su casa. Los mejores amigos de la República son los Borbones. La monarquía en un sistema democrático es una pieza que no entra de manera fluida y en consecuencia se le exige un plus de legitimación, un plus de legitimidad para que sea aceptada por los ciudadanos. Es matarme y ponerme un pino en la tripa. El rey ya no es inmune, al menos ante la sociedad, porque la Constitución se guardó bien de blindarlo. No es que sea intocable, pero sí es de muy difícil reforma. Los motivos para el enfado se acumulan, pero estamos ante la Tercera República. Hay un motivo para mí esencial. Son los propios demandantes de la Tercera República los que están diciendo la Tercera República tiene que ser una Tercera República de izquierdas. Claro, eso significa que la profecía no se va a cumplir nunca, ¿no? La República tiene que ser compatible con gobiernos de izquierda e con gobiernos de derecha. E por outra banda, o medo ao que pode vir, porque as dúas repúblicas que hubo en España non foron precisamente períodos de paz e de estabilidade. El camino más probable apunta a una continuidad del sistema, pero no de su protagonista. Sería, a mi modo de ver, empezar a preparar la sucesión. Aunque si algo nos ha enseñado la historia es que a veces es muy difícil predecirla. ¿Por qué María Cristina me quiere gobernar? Oye.